terapia con corticoides es lo que se llama el reemplazo hormonal. En este caso, reemplazo hormonal del corticoide. No estamos hablando de reemplazo hormonal de estrógeno, que lo escuchamos mucho por la menopausia, ¿verdad? Aquí ese reemplazo hormonal por la insuficiencia, por la insuficiencia suprarrenal crónica que tenían esos pacientes, ¿de acuerdo? Y lo segundo, en la siguiente lámina lo hablo un poquito de esto y por qué él encontró la pigmentación de la piel, la melanodermia y esto que tiene que ver con el asunto de la insuficiencia suprarrenal, un poquito, ¿no? Para hacerle recordar. Y al otro extremo de la pantalla están ustedes viendo a los premios Nobel que digamos descubrieron, ¿no? El famoso compuesto E, resulta ser que es la cortisona, esta prohormona, ¿no? O forma inactiva, ¿no? Del cortisol, ¿no? Y vamos a ver un poquito también en las próximas láminas, cómo se activa en base a estas enzimas, que me parece interesante, digamos, hacerle recordar. Pero también digamos, esta primera lámina, creo que es así, ya. Esta primera lámina me permite llegar a ustedes para decirles, ¿no? Cuando lo usaron por primera vez, Kendall, ¿no? En la clínica Mayo, ahí abajito digamos, el documento de la revista de la clínica Mayo, ¿no? En donde presenta su investigación, y acá está, pues, obviamente la carátula del trabajo también de Addison, ¿no? Que creo que caramba, son pues personalidades, obviamente. Eh, y bueno, le decía que esta cortisona, ¿no es cierto? Que dice acá, ¿no? Digamos que espectacular respuesta de los pacientes, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, un gran problema porque empezaron a aparecer, miren, apenas descubierto, ellos empezaron a ver las reacciones adversas por el uso del corticoide, ¿correcto? Entonces, que es un tema que hasta el momento no se ha podido superar, ¿no? Tanto tiempo tenemos usando corticoides eh, y no hemos podido, digamos, superar el problema de las acciones adversas, que es la gran limitante de todo este problema. Bien, y continúo compartiendo con ustedes. Esto creo que lo puedo poner acá, ¿no? Debe ser así, ya. Bueno, aquí lo que se trata es de más o menos el esquema, ¿no? El esquema que nos dice Katsun, ¿no? Entonces, ¿cierto? Lo que vamos a ver en esta oportunidad, agonistas y antagonistas de los corticoides, ¿verdad? ¿No es cierto? Agonistas y antagonistas, ¿no? ¿No? De los corticoides, de los adrenocorticoides, ¿no? El adrenocorticoides es el nombre, pues, general, ¿no es cierto? Y algunos llaman corticoides, corticosteroides, pero es mejor llamarlo glucocorticoides o mineralocorticoides, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, no vamos a dedicar de verdad más a ver esta parte, que es lo que en la práctica común damos, ¿no es cierto? El uso de corticoides. Ok. Eh, Bien, ¿no es cierto? Y que el representante endógeno obviamente es el cortisol, y el prototipo, digamos, sintético es la prednisona, ¿verdad? La prednisona y prednisolona, ¿de acuerdo? Aquí vamos a recordar un poquito de qué diferencia entre prednisona y prednisolona en un momentito, en unos momentitos. Y en este lado están los mineralocorticoides. El endógeno, pues, sería la aldosterona, ¿verdad? Y el sintético, ¿no? Debido a que la aldosterona es una hormona que tiene una vida media cortísima, no se puede utilizar como medicamento, pero por algo está ahí la fluocortisona, ¿no? En casos en que haya problemas de déficit, ¿no? De mineralocorticoides, ¿no? Como es muchos casos de insuficiencia adrenal, ¿no? En donde no solamente está faltando el problema del glucocorticoide, sino también el mineralocorticoide, ¿no es cierto? ¿Ok? Claro, habitualmente en estos casos utilizamos les adelanto, ¿no? El cortisol o hidrocortisona, porque la hidrocortisona
no solamente tiene un efecto puro glucocorticoide, sino también tiene cierto efecto mineralocorticoide. Pero cuando el problema de, digamos, de déficit de mineralocorticoides en el paciente en particular es muy grande y ¿no? Nos hace hipotensión, taquicardia, entonces nada que ver, tenemos que combinar un glucocorticoide y en ese caso yo utilizar un producto mineralocorticoide, digamos, específico, como es la fluocortisona, ¿de acuerdo? ¿No? Para más o menos se ubiquen en esto de los mineralocorticoides, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, el sintético clásico es la fluocortisona, ¿no? Y que el endógeno sería, pues, la aldosterona, sería el representante endógeno, ¿de acuerdo? Y en este otro lado, creo que hay alguien ahí, hay que creo que invitar, creo, ¿no? Invitar se pondrá ahí, ya, vamos a hacer esto. Bueno, y en este lado están los contrarios, ¿no? Los antagonistas, ¿no? En donde en este lado es fácil ver las indicaciones, ¿no? Han precisado al menos las principales indicaciones, la principal indicación que es en lo que es el reemplazo hormonal. Y en este otro lado, alguien podría preguntarse, ¿y qué hacen los antagonistas? ¿En qué casos podrían ser utilizados? Obviamente en donde hay hiperfunción, ¿verdad? Hiperfunción de las suprarrenales, ¿no es cierto? Y tenemos ahí todos los casos de hipercortisolismo, ¿no es cierto? Es decir, aumento del cortisol. Y a la cabeza está el Cushing, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn el hiperaldosteronismo, y que muchas veces son ellos causados o por problemas de adenoma, problemas de hiperplasia, y pues también los problemas de carcinoma de glándulas suprarrenales, ¿verdad? En donde ¿no? Con hiperproducción, ¿no? De todas estas hormonas y obviamente tenemos que parar eso y por eso vienen aquí el grupo de los antagonistas, ¿de acuerdo? ¿No? Vamos a ver los que actúan a nivel de la síntesis, es decir, dentro de la esteroidogénesis, ¿no? Hay varias enzimas y bloquean, ¿no es cierto?, a varios niveles. Un ratito más lo vamos a ver, sino que quiero más o menos darles ese panorama. Y que un representante es el ketoconazol, que si ustedes seguramente han llevado la parte, creo que todavía no, creo que no, la parte de micosis, ¿no? Van a ver el ketoconazol, ¿no? Un azol clásico, ¿no es cierto? Que se utiliza para el caso de micosis, ¿no? Y también por su bloqueo enzimático de la esteroidogénesis, también se puede utilizar, sí, sobre todo en grandes dosis, en este tipo de enfermedad de verdad poco frecuente, ¿de acuerdo? Y también hay los que actúan directamente este es a nivel enzimas, ¿no? Del bloqueo de enzimas, y este es a nivel de receptores mismos, ¿de acuerdo? Y van a ver acá, ¿no es cierto? Así como aquí está la fluocortisona como agonista, el antagonista clásico de los mineralocorticoides es la espironolactona, pues, ¿no es cierto? Este diurético, ¿no? Que lo utilizamos mucho, no para este tipo de enfermedades, nosotros más lo utilizamos en los casos, acuérdense, de hiperaldosteronismo secundario, ¿no? No el primario, no el que lo produce la misma glándula, sino el secundario, y que clásicamente lo utilizamos en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no es cierto? Y también en los pacientes, porque la espironolactona tiene otras funciones que tienen falla cardíaca, ¿no? Y que sirve la espironolactona como un remodelador de la fibra miocárdica, ¿no? Que es otro de las cosas que se ha encontrado en este fármaco antiguo, pero bastante útil, ¿de acuerdo? Cuando creo que han hecho hipertensión, y si no en el seminario también de hipertensión arterial, hay un tipo de hipertensión arterial, ¿ya? Que también, obviamente que puede ser secundario también a este problema de hiperfunción de las suprarrenales, ¿de acuerdo? Que en donde, que se llama la hipertensión refractaria, en donde hay que usar, tres o más fármacos. Y es ahí, ¿no? Como tercero o cuarto integrante de lo que es la terapia antihipertensiva, era la espironolactona,
¿de acuerdo? Como un componente ahí. También para, digamos, el componente, digamos, de hiperaldosteronismo que pudiese haber en esa hipertensión llamada resistente. Ahí es donde más utilizamos, más que de verdad en casos de raros de síndrome de Cushing. La eperonona viene a ser otro antagonista, ¿no es cierto?, de la aldosterona, pero mucho más selectivo que la espironolactona. ¿De acuerdo? El problema de la espironolactona es que también antagoniza receptores de andrógenos. Y el gran problema en los pacientes que vemos en la práctica diaria es la ginecomastia dolorosa, ¿no? Eh, Debido pues al efecto antagónico que produce ahí. Entonces a veces vemos señores con cirrosis hepática con ginecomastia, ¿no? Que también la misma cirrosis lo produce y encima pues lo acentúa más la espironolactona y con dolor, ¿ok? Y entonces la eperonona ayuda mucho en estos casos especiales, ¿no? Más o menos, ese lugar es el de la terapia, decimos nosotros, de la eperonona ahí, ¿de acuerdo? Y aquí, a este ladito de acá, vemos, así como acá están los antagonistas de los mineralocorticoides, a este ladito están los antagonistas de los glucocorticoides, los antagonistas de los glucocorticoides, ¿de acuerdo? Que obviamente en hiperfunción se utiliza, ¿no es cierto? Y ahí está la clásica, es la mifepristona, la mifepristona. No sé, ustedes seguramente lo han revisado, lo han revisado ya cuando en la parte de anticonceptivos, ¿no? Es un tipo también de anticonceptivo, digamos, de urgencia, ¿no es cierto? Del día siguiente, ¿no? Es un tipo, también se utiliza, ¿por qué? Por su ser también tiene una actividad antagónica de receptores de progesterona. ¿Ya? Aquí yo lo he puesto al costadito para no olvidarme, ¿de acuerdo? Entonces, más se utiliza de verdad por este lado, para el tratamiento de como una manera, una terapia de la píldora del día siguiente. Dos, también se utiliza en los casos digamos, digamos, de aborto incompleto, ¿no es cierto? ¿No? Asociado a la prostaglandina, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, ¿no? Por su acción antagónica, ¿no? De progesterona, ¿no? De progesterona, ¿no? A favor de la gestación, ¿verdad? Entonces, bloquea, ¿no? En esos casos en donde hay, por ejemplo, aborto incompleto, ¿no? O hay necesidad de dar fin a la gestación, ¿de acuerdo? Es ahí donde más se utiliza. Pero bueno, en estos casos especiales también, ¿no? Aquí a la derecha justamente está lo que les digo, lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? La terapia de glucocorticoides, la terapia de reemplazo, ¿no? Que ya, ¿no? Enfermedad de Addison, por ejemplo. Hay otra enfermedad que es la hiperplasia adrenogenital, ¿no? Congénita, ¿no? Que también es un problema a nivel de enzimas, en donde también hay deficiencia de hormonas adrenocorticales, ¿cierto? Con una respuesta de ACTH aumentada, obviamente, por el FIO-Vacuum, ¿cierto? ¿Ok? Y eso hace que crezca la glándula suprarrenal, que se llama la hiperplasia suprarrenal, ¿no? Secundaria, digamos, al estímulo de ACTH en estos casos, ¿no? Lo empleamos muchísimo más en los glucocorticoides, claro que sí, por su efecto pues, en enfermedades autoinmunes, por su acción antiinflamatoria, inmunosupresora, ¿no es cierto? Y también en enfermedades oncológicas, tanto mielo y linfoproliferativas. Aquí le faltó al autor, que no, también lo usamos en el linfoma, por ejemplo, como un socio de los medicamentos de quimioterapia para los casos del linfoma, ¿no? Es decir, ojo, que el corticoide también tiene una actividad oncológica, una actividad antineoplásica, ¿de acuerdo? También tiene, ok. Mineralocorticoides ya hemos comentado, ¿no es cierto? Cuando no es suficiente esta enfermedad de Addison,
bien sea, ¿no es cierto?, producida por problemas autoinmunes, y en nuestro país, obviamente, la tuberculosis, ¿no? También con destrucción de las suprarrenales, y a veces también vemos casos de histoplasmosis, este hongo que también puede destruir las suprarrenales, entonces ahí se hace reemplazo, pero a veces no es suficiente la acción de, insisto, de la hidrocortisona, que es un glucocorticoide que tiene cierta acción mineralocorticoide, ¿no es cierto? Pero se ha habido una alteración importante, ¿no?, de la región esta reticular de las suprarrenales, ¿no?, donde se elaboran la aldosterona. Pues necesitamos darle la fluocortisona como, digamos, sustancia que específicamente actúa a nivel de receptores de aldosterona. Ya. En estos casos, radiopolosteronismo. Y estos de acá que hemos mencionado, ¿no es cierto?, en, en casos de hiperfunción suprarrenal, tumores, hiperplasia o adenoma suprarrenales, ¿no es cierto? Y también puede ser, digamos, todo puede partir también de problemas a nivel de hipófisis, ¿no? Como es el caso de la misma enfermedad de Cushing, ¿no? Acuérdense, hay síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, ¿no? Ok, bien, avanzamos. ¿Qué pasó? Siguiente. Recordarles a ustedes, ¿no es cierto? A veces pensamos colesterol, problemas de infarto de miocardio, ¿no es cierto? Más lo relacionamos el colesterol con problemas cardiovasculares, ¿verdad? Está bien, así es, pero no olvidemos que el origen de muchas de las hormonas viene del colesterol, viene el colesterol, ¿no? Al autor le faltó poner aquí también las sales biliares, ¿no? Que es importante porque justamente de acá es donde antiguamente se obtenían estas hormonas, ¿no? Se obtenía de esa manera. Bueno, ok, entonces este grupo, ¿no?, que vamos a revisar, sobre todo el primero de ellos, ¿de acuerdo? Con más énfasis, ¿no? Recuérdense que el colesterol también forma parte, pues, de las membranas, de la mielina, ¿no es cierto? Y las organelas también de las células, ¿no? Pero nos ubicamos entonces acá, ya, este cuadrito de acá. ¿Qué es lo que quiero decir, no es cierto? Acá, empecemos suprarrenales y sus capas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Recordarán ustedes, dejemos de lado la médula porque eso es donde se forma digamos, la adrenalina, no la adrenalina, nos quedamos con la parte de la corteza, ¿no es cierto? ¿No? En la parte glomerular, perdón, donde está glomerular esa, no, le dije reticular, ¿no? En la glomerular, donde están los mineralocorticoides, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, acá el estímulo para la producción, ¿no es cierto?, de aldosterona, eje renina, angiotensina, aldosterona, obviamente es la angiotensina 2, y también directamente el potasio también estimula la producción de aldosterona, ¿no es cierto? Y más bien la CTH, ¿no?, es la que estimula la parte de lo que es la zona fascicular y reticular. ¿Y cómo así? Rapidito. Este, eh, Obtiene justamente el colesterol, hace que el colesterol ingrese a las células, ¿de acuerdo? Por el sistema de receptor de la proteína G ¿no?, que tanto sirve para un montón de sustancias y fármacos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que hace que ingrese el colesterol, ¿no?, que está, sobre todo el colesterol que está unido a la LDL, ¿no?, de la sangre, ¿no?, al transportador de lipoproteínas, ¿no es cierto? Para de ahí formar, pues, finalmente, gracias al sistema de esta zona suprarrenal, al sistema mitocondrial y al sistema retículo endoplásmico, ¿no es cierto? Finalmente, formar el cortisol, ¿no? El cortisol, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, glucocorticoide, mineralocorticoide, ¿no es cierto? Y el grupo de hormonas sexuales, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad?
el colesterol, ¿no? Y sus cuatro anillos, ¿no es cierto? De los cuales se derivan, pues, como hemos dicho, ¿no? Progesterona y corticoides son los de C21, ¿no? Los de carbonos, los 19 carbonos de los andrógenos y 18 carbonos estrógenos, ¿no es cierto? Esta figurita de acá, ¿no es cierto? Nos habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo dejamos un ratito, porque nos vamos a ir, ¿no? Y donde clave es la pregnenolona y la progesterona, ¿no? Porque de ahí o van para el lado de la aldosterona o van para el lado del cortisol y los estrógenos sexuales, ¿de acuerdo? ¿No? Vamos a irnos hasta hacia el ladito, ¿verdad? ¿No? El sistema, el eje que ya ustedes lo conocen bien, ¿no? Eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿no es cierto? Con lo que es la hormona liberadora de la corticotrofina, ¿no es cierto? Que estimula la corticotrofina, la CTH, y la CTH, como hace un ratito vimos, ¿no es cierto? Colesterol adentro y fabrica, por favor, cortisol, ¿no? Aquí más o menos está ese detalle, ¿no es cierto? Aquí está el sistema de la proteína G para formar el colesterol, ¿no es cierto? Colesterol, ¿no es cierto? Que sale así, digamos, el colesterol que sale de las suprarrenales a manera de pulsaciones, recuerdan ustedes, oscilaciones, ¿no? Ok, y que saben lo que hace el corticoide. Uno, ¿no es cierto?, es un mediador inmunomodulador, ¿no es cierto?, del sistema de la inflamación, sistema de prostaglandinas, que ya le hemos hablado bastante cuando hablamos de AINES, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que ahí, sobre todo, inhiben, no se olviden, COX-2, ¿no es cierto? La COX-2, ¿no? Es inhibido por los glucocorticoides, ¿de acuerdo? La serotonina, ¿no? El factor activador de plaquetas, y obviamente el grupo de los leucotrienos, ¿verdad? Con la bradykinin, ¿no? Dos, entonces, frena, ¿no es cierto? Esto aquí significa lo frena, y a la vez, cuando comentamos en asma, ¿se acuerdan ustedes, chicos? Que el cortisol, más bien, así como bloquea todas estas sustancias que están proinflamatorias, ¿no? También, más bien, y estimulan también sustancias antiinflamatorias, ¿no es cierto? Antiinflamatorias, estos factores de transcripción, ¿no es cierto? ¿No? Como la lipocortina, anexina 1, ¿no es cierto? Esta IKB, ¿no? Que es de los linfocitos B, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo se llama? La cadena capa, ¿no? La cadena capa ligera, ¿no es cierto? De las inmunoglobulinas de los linfocitos B también, ¿no? Como factores de transcripción, ¿no? Estos son factores antiinflamatorios, es decir, promueven, ¿no? Estas sustancias, ¿no? Estas sustancias y mucho más, ¿no? Para que nos ayudan, ¿no? Digamos, digamos, de antiinflamatorio, ¿no? De promover más bien lo que es la inflamación, ¿no? Tratar la inflamación. Y lógica, el cortisol también tendría una acción, miren ustedes, ¿no es cierto? Bloqueando o inhibiendo, ¿no es cierto?, las células del sistema hematológico, entre ellos básicamente macrófagos, ¿no? Y la producción a través de ellos de citoquinas inflamatorias, ¿no? Es decir, el corticoide, el glucocorticoide tiene una serie compleja de sustancias a las cuales inhibe. ¿Ya? De ahí, como decíamos nosotros en el seminario, ¿no? Es como el que gobierna acá todo el sistema que tiene que ver con ¿no? Con el componente inflamatorio, ¿no? Por eso que su sitio sigue siendo ese, ¿no? A pesar de lo mal que nos trata, ¿no? Y la reacción adversa que nos puede producir, ok, figura ahí, que no lo hemos podido resolver lamentablemente ese problema, ¿no es cierto? Ok, y las mismas citoquinas, ¿verdad? Es lo que estimulan mayor liberación de la hormona liberadora, ¿no? De corticotrofina, ¿verdad? Es el ciclo, ¿no? Y saben ustedes muy bien, creo que en la siguiente lámina, vamos a avanzar, ¿no? El sistema de retroalimentación, ¿verdad? ¿No? Cortisol, no, positivo, cortisol, y cortisol, pues la retroalimentación negativa, ¿no es cierto?
decir, al hipotálamo y a la hormona liberadora y a la ACTH, está ahí nomás, aguante un poco, inhíbete un poco, no me estimules más, ¿verdad? ¿No? Aquí también la ayudita no solo de la hormona liberadora de corticotropinas, sino también la vasopresina, ¿no? También tiene una acción también, no, la hormona antidiurética estimula también, ¿no es cierto?, a que se libere ACTH, ¿de acuerdo? Ah, pero la cosa viene de más arriba, la cosa viene de esta parte de acá, no, todo lo que nos causa estrés, obviamente, ¿no? El hipotálamo, estamos hablando de hipotálamo, ¿verdad? ¿No? El mismo ritmo circadiano, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿no es cierto?, activa este sistema, y los fiebre, una cirugía, ¿no? Todo lo que sea carga, estrés, activa este sistema, ustedes saben, ¿no?, que es parte vital, ¿no? El eje vital, al igual que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues obviamente este sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿no es cierto?, con el cortisol, tiene que ver también con eso. Y miren cómo también se complica más, ¿no?, con la participación de otros neurotransmisores, ¿no? A favor, la acetilcolina, 5-hidroxitriptamina. Obviamente ustedes recordarán al sistema GABA, ¿no es cierto? Es inhibidor negativo, y al sistema adrenérgico, que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Pero ya no entremos en muchos detalles ahí. Y recordarles, ¿no es cierto? Que miren ustedes, se acordaron ustedes cuando hicimos la parte de opioides, ¿no? Esta proopiomelanocortina, esta sustancia compuesta, ¿no es cierto?, que bien cargadita viene por un lado de esta sustancia, ¿no? Estamos hablando a nivel hipotálamo, ¿no es cierto? Se salen las endorfinas, que tanto hemos hablado en dolor, ¿no es cierto? Y de ahí también sale la CTH, y también sale la MSH, ¿no? Las melanotrofinas, ¿no? Y ahí iba el comentario de por qué Addison encontró en sus pacientitos, ¿no es cierto?, el problema de la melanodermia, esa hiperpigmentación en el Addison. ¿Por qué se debe? Se debe obviamente a que si no funciona bien esta zona, obviamente no, bajo cortisol, obviamente en esos casos ACTH aumentada, y tanto ACTH aumentada estimula también, y por sí misma, y también por la MSH, estimulan a la producción de más melanocitos, y por lo tanto la persona se hiperpigmenta, ¿no? Esa es la, digamos, interesante, ¿no? El mecanismo, cómo los pacientes con Addison por qué son hiperpigmentados. Y que pues clásica, cuando vemos un paciente, ¿no?, que empieza a ir a la consulta rápidamente, y se nos prende la chispa en cuanto a eso, y más aún si tiene antecedente de tuberculosis, ¿no?, en nuestro país, ¿no? ¿No es cierto? Decimos, Addison por destrucción de esta zona por la TB, ¿no? Y elevación de ACTH y hiperpigmentación de la piel, ¿no es cierto? También otra causa, y en el mundo, en realidad, la causa más frecuente, no se olviden, de la destrucción de esta zona, es de tipo enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Bien, esta parte ya lo con. ¿No es cierto? En la parte reticular, la parte sí de los andrógenos, ¿no es cierto? Acaba con la dihidroepiandrosterona, ¿no? La forma sulfatada, androstenediona, y periféricamente, ojo, ¿no? Acá la testosterona no se forma acá, sino periféricamente de estas, ¿no?, salen en los órganos blancos. Ahí es donde acaba de formarse la testosterona, también el estrógeno, ¿no? Testosterona y estrógeno no se fabrican acá en la suprarrenal, sino fuera de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la parte medular. Ya. Recalcando un poco, glucocorticoides, ¿no es cierto? Y su acción también a nivel de macrófagos, ya lo hemos visto, ¿no? Inhibición a este nivel. También estabiliza la membrana lisosomal de los neutrófilos, ¿no es cierto?, ayudándoles para nuestro sistema defensivo. Inhibe la liberación de histamina, leucotrienos, etc., y con los mastocitos, igual que con los eosinófilos, ¿no? ¿Ok? Y
obviamente la inmunidad celular, ¿no? Deprime, ¿no? Causa alteración los glucocorticoides más que de la inmunidad humoral, ¿no? De la inmunidad celular, ¿no? ¿No es cierto? De ahí que en nuestro país, al menos cuando utilizamos, una de las cosas cuando utilizamos glucocorticoides por tiempo largo y disminuimos la inmunidad celular es, siempre pensamos en que en el riesgo de ese paciente de que aparezca una tuberculosis por ahí, ¿no? Se reactiva una tuberculosis, ¿no? Inmunidad glucocorticoides, también inmunidad celular. Ya, un poquito, entrando al un tema poco común, como le decía, estas enfermedades de hiperfunción de las glándulas suprarrenales, ¿ya? El hipercortisolismo, ¿no? De cortisol, hipercortisolismo, ¿no es cierto? Por hiperplasia suprarrenal, por cáncer de glándula suprarrenal, adenoma suprarrenal, enfermedad de, como le decía, de Cushing, ¿no? A nivel de hipotálamo y sobre todo, y sobre todo de hipófisis, ¿no? Adenomas ahí, ¿ok? Y también, pues, problemas también, pues, que pueden ver con, digamos, trastornos mucho más raros que son los trastornos genéticos, ¿no? Pero esta parte que es la esteroidogénesis, ¿no? Okay, creo que de la bioquímica, a mí también me enseñaron de la bioquímica todos estos enzimas, pero tiene un porqué, ¿no? Porque nos ha ayudado pues a detectar una serie de sustancias, como ven acá, fármacos, justamente se utilizan para estas enfermedades poco frecuentes, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Estamos hablando de este grupo, ¿no? De este grupo acá, los inhibidores de la síntesis de corticoides, metilapona, oscilodrostat, toconazol y su congénero fluconazol, que más lo utilizamos de lejos para los problemas de micosis, ¿no es cierto? Y que muy débil actividad, digamos, como inhibidor de la síntesis de corticosteroides, ¿no? Okay, en lo que, insisto, sería los problemas de superproducción, ¿no? Hiperproducción de corticoides. Y acá están los sitios donde se utilizan. Algunos de ellos ya de verdad poco se utilizan. Etomidato, de repente se acuerdan ustedes en anestesiología, ¿verdad? También se utiliza, ¿no? Este intravenoso, ¿no? Que se utiliza en anestesiología, ¿no es cierto? Bien, estoy más o menos desarrollando, para dejar un poquito más adelante esta parte de acá, a este grupo de acá, ¿verdad? A este grupo de acá, ¿de acuerdo? A este grupo de acá para esta enfermedad. Casualidad, justo tengo un paciente con enfermedad rara, enfermedad de Crohn, una hipertensión secundaria, ¿no? Por hiperplasia o cáncer, así igual como el Cushing, ¿no? También hay otro que más, digamos, hay un crecimiento a nivel de las células en donde glomerulares que tienen que ver con lo de la aldosterona, ¿no es cierto? Y tengo un paciente, les contaré ahorita, pero un colega con esta enfermedad, ¿de acuerdo? Y que lamentablemente ya viene con esta hipertensión ya con secuelas de ya están en diálisis, secuelas neurológicas, postrado, ¿ok? Y que padece esto años, tratado con hipertensión primaria, y resulta ser que es una hipertensión secundaria, ¿no? Y la sospecha, ¿por qué parte? Y ahí acabo. Porque cuando ustedes vean un paciente que con hipertensión arterial y tenga poca anemia, al toque tiene que a todos ustedes pararse la oreja y pensar, es raro, no lo niego. ¿No? Esos casos de problemas de hiperaldosteronismo primario, ¿de acuerdo? En el problema como es este caso. Lamentablemente, este paciente, colega, nos llega ya con secuela, ¿no? Bueno, seguimos. Ya. ¿No? Estos son los medicamentos. Algunos de ellos ya dejaron de usarse, ¿no? Y otros utilizan el ketoconazol, está acá, ¿no? La metirapona, como le dije, ¿no? A diversos niveles se utilizan. ¿Cuál es mejor? No se ha establecido, ¿no? Un ensayo clínico que es poco frecuente, ¿no es cierto? Pero muchas veces se utiliza eso. Cuando es cáncer, obviamente hay que operar al paciente, y estos medicamentos
vendrían a ser, digamos, como, digamos, complemento o suplemento al tratamiento, ¿verdad? ¿Ya? Habitualmente todos estos casos tienen que ser, son quirúrgicos. Aquí están, no voy a entrar en mucho detalle, ya los inhibidores de la esteroidogénesis, con el ketoconazol, ¿no? El metirapone, oscilodostrat, ¿no es cierto? Y este anestésico intravenoso, y también funciona por inhibir, ¿no es cierto?, este sistema enzimático. Ketoconazol, aquí lo he subrayado, lo más notorio quizás es los problemas de hepatotoxicidad cuando usamos ketoconazol en micosis, por eso aquí a poco se utiliza el ketoconazol, ha sido superado por el fluconazol, es otro tema, con hongos van a ver eso. El grupo de los adrenolíticos, interesante este mitotane aparte de inhibir las enzimas, ¿no?, de la esteroidogénesis, tiene también una acción adrenolítica, es decir, destruye la glándula suprarrenal. Ah, doctor, ¿en qué casos? Acá, pues, estamos hablando de carcinomas no operables. Carcinomas no operables, ¿no es cierto? Con esta sustancia podrían, son enfermedades raras, tengo que decir, por eso voy avanzando un poquito más, ¿de acuerdo? Y la mifepristona, que ya le comentamos, muy utilizada en el campo ginecológico, ¿no es cierto? Como, más como un antagonista de progesterona que como un antagonista de glucocorticoides, ¿no es cierto? Secundariamente se puede utilizar acá sobre todo para los problemas de hiperglicemia, ¿no es cierto? Que estos pacientes, ¿no?, el cortisol estimula esto, ¿no es cierto? Se puede utilizar. Si el problema está a nivel, digamos, a nivel terciario, pues en una enfermedad de Cushing, puede usar los análogos de somatostatina, ¿no es cierto? Acabo con esta parte para ya hablar vamos a hablar de corticoides ya. Esto de acá, ¿no? Este andrógeno de la famosa DEA. No sé si ustedes lo han escuchado, que tanta propaganda han hecho como suplemento, ¿no es cierto? Para el envejecimiento, ¿no? La menopausia, ¿no? Mucha propaganda y, digamos, y como ven ustedes, muchas veces pues la industria está ahí metida, ¿ok? Y los estudios son claros, no sirve, pues, no sirve, así que no hay pruebas que funcione, ¿de acuerdo? Al contrario, por su actividad androgénica más bien podría causar pues, problemas más bien de acné, ¿no es cierto? Hirsutismo, ¿no es cierto? Más bien mayor reacción adversa y ningún beneficio en la esfera, ¿no es cierto? Sexual, ¿no es cierto? En las personas de edad. Bueno, ahí lo dejamos. Cortisol, un poquito el metabolismo, el metabolismo del cortisol, el cortisol mediante esta enzima, ¿no es cierto?, pasa a cortisona y la cortisona pasa a cortisol. La cortisona viene a ser como, digamos, una prohormona, una forma de endógeno, corticoide endógeno, con muy poca actividad o sin actividad glucocorticoide, ¿de acuerdo? Y en el hígado, estamos hablando en el hígado, ¿verdad? Por ejemplo. Y este es el sistema por acá, cómo se elimina, ¿no? Los famosos 17 ketos, como lo buscamos a veces para buscar enfermedades de este tipo, ¿no? En orina vimos 17 ketoesteroides, y la eliminación hepática a través y renal a través del sistema de la glucoroneidización, ¿no es cierto? En fase 2 el metabolismo hepático, que ya ustedes lo hemos revisado en la primera parte del curso. Este sistema enzimático, el cortisol que se transforma en cortisona, ¿no es cierto? O viceversa, es por la beta-hidroxilasa, Que en el riñón existe la isoforma B, que más bien hace que el cortisol, una vez que llega al riñón, más bien lo inactiva, ¿cierto? Para dejar libre este receptor de mineralocorticoide, al cual también se puede unir el cortisol, y que aquí pueda trabajar la aldosterona. No sé, es un sistema interesante que le permite, más bien, bloquea la transformación del cortisol y permite que la aldosterona trabaje más a nivel de mineralocorticoides, a nivel de estos órganos, principalmente, obviamente, el riñón, ¿verdad? ¿Ok? En cambio a nivel hepático, funciona la isoforma 1,
que más bien hace que la forma inactiva se transforma al cortisol activo, y de esa manera, ¿no? Se libere, o puede actuar, bueno, al mismo nivel hepático. Ojo, entonces esta enzima resulta importante en la 11 beta hidroxilasa, la isoforma 1, porque no solamente activa el cortisol, ¿ok? Sino también, miren, que hago énfasis en esto, porque usamos prednisona. La prednisona es un profármaco, ¿de acuerdo? Es un profármaco que también, gracias a esta enzima, se transforma a la sustancia activa, que es la prednisolona, que también lo damos como medicamento. Sobre todo damos directamente prednisolona en los pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿de acuerdo? Sino que la prednisona es más económica, muchísimo más utilizada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Aún lo utilizamos, es lo que más utilizamos, la prednisona, ¿ok? ¿Ok? Eh, pues, recomiendan que si tuviese un problema de insuficiencia hepática importante, mejor directamente usar el fármaco activo. Igual sucede con la metilprednisona, ¿de acuerdo? Metilprednisona que también requiere esta enzima para pasar a su forma activa. Ojo, no se olviden entonces, estos son profármacos. Ustedes conocen esto de fisiología, ¿no es cierto? Ritmo circadiano, dos picos, ¿no? ¿Cuál es el ACTH? ¿No es cierto? Y que estimula y que también sube el cortisol, ¿no es cierto? 8 AM cuando despertamos en la mañana, y en la tardecita la vespertina también, más o menos 4 o 5 PM también el segundo pico del sistema, del ritmo circadiano, tanto de ACTH como de cortisol. Perdón. Ya, ¿no es cierto? Ese es el compuesto F, así como había el compuesto E, ¿no? La cortisona, el compuesto F antiguo es el cortisol, ¿no es cierto? Y miren ustedes, lo que, digamos, la tecnología no farmacéutica hace, hasta dónde llega, ¿no es cierto? Para inventar, sintetizar glucocorticoides, ¿no? ¿Con la intención de qué? De hacer más activo, ¿no? Hacerlo más activo su trabajo, o bien mineralocorticoide, y sobre todo la actividad glucocorticoide, ¿de acuerdo? ¿No? Trabaja, manosea, digámoslo así, el radical básico a diversos niveles, ¿no es cierto? Tan bien estudiado está esto, ¿no es cierto? Como que la dexametasona no tiene actividad prácticamente mineralocorticoide, y es un potente, pues, glucocorticoide, ¿no? Y que logra eso por estas características bioquímicas, ¿de acuerdo? Que están acá descritas, y es por eso que surge la dexametasona, ¿no? Cuando hemos hablado de asma, ¿no? Y les contaba yo de que antes usamos solamente prednisona, ¿no? Y con la aparición de esos inhaladores, gracias al conocimiento bioquímico, ¿no? Aparecen los nuevos inhaladores, ¿no es cierto?, que permiten ya el uso vía inhalatoria, ¿no? Con una baja biodisponibilidad, ¿no? Que permite que aquella parte que no llega a los bronquios, ¿no? Y que llega al tubo digestivo, ¿no es cierto?, gran efecto el primer paso y no se absorba. Entonces permite, ¿no? Y ese 20% que llega vía inhalatoria, 20-30%, pues actúe y con menos efectos adversos, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? La manera como se ha podido mejorar el aspecto del asma, ¿no? En base al uso de corticoides, ¿no? Arma fundamental, ¿no es cierto? En el tratamiento, ¿no? Del asma, ¿verdad? Este grupo de acá, ¿no? Los halogenados, bien sea con flúor o como el caso de la beclometasona con cloro, ¿no es cierto? Esto hace que también, pues, se potencie el efecto el glucocorticoide, ¿no? Y sobre todo a nivel de ¿dónde? De piel, ¿no es cierto? Un flúor, dos flúor, o ya el triple flúor, ¿no? El triple flúor, ¿no? Aquí también la fluticasona también, que, ¿no es cierto?, que lo relacionan ustedes con el asma también, ¿verdad? Ok,
se logra mayor actividad, entonces mayor efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? A nivel de piel, ¿no? Con menos absorción en ¿no? A nivel de piel, igual a nivel de bronquios, ¿ves? ¿No? Bien, interesante, ¿no? Acá, la clásica, esto está en todos los libros, ¿no es cierto? Glucocorticoide de acción corta, acción intermedia, ¿no? Y acción prolongada, ¿no? ¿En base a qué? A la vida media biológica, ojo, no estamos hablando de la vida media plasmática que, digamos, siempre hemos conversado. Aquí, en este caso especial, hablamos de la vida media biológica, ¿no? Recordar que son fármacos que actúan a nivel intracelular, a nivel del núcleo, no se quedan adentro, intracelular, ¿no es cierto? Entonces, en el plasma se queda afuera, pues están ahí paseándose digamos, estas proteínas transportadoras, ¿no? ¿Cómo se llama? La transportina, ¿no? La alfa 2 globulina, ¿verdad? Pero a nivel intracelular, donde actúa, por eso es que se utiliza más la vida media biológica, ¿ya? Ok, 12 horas, corta, de 18 a 36 horas intermedia y más de 36 prolongada, ¿no es cierto? Su acción más prolongada, ¿verdad? Ahí están los nombres. Eso es poco a poco, se van a ir familiarizando, van a trabajar ustedes bastante con corticoides, así que con dexametasona, betametasona y obviamente la prednisona, metilprednisolona, son corticoides, chicos, con los cuales ustedes van a tener que sí o sí familiarizarse, ¿de acuerdo? Bastante, ¿no? Con cuál es el que tiene mayor potencia glucocorticoide, que es equivalente a hablar de actividad glucocorticoide, es hablar de actividad antiinflamatoria, ¿no? Potencia, ¿no? O sea, menor cantidad y un gran efecto antiinflamatorio. Dexametasona y betametasona. ¿De acuerdo? Ok. Comparado con el cortisol, ¿no? Siempre la base la forma el cortisol y a partir del 1 sería 5 veces más, 20, 30 veces más. El efecto, ¿cómo se llama? El efecto antiinflamatorio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya han visto un poquito debido a su conformación química, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos sirve esto? Nos sirve en la práctica y es muy común, van a ver ustedes cuando un paciente utiliza prednisona, ¿no? Y de repente le quiero pasar a dexametasona, ¿no? Porque quiero usar a la avena, por decir, hay dexametasona oral y intravenosa, o quiero usar metilprednisolona que es intravenosa, ¿no es cierto? Ok, hago la conversión, simple, regla de 3 simple, así sencillo, ¿de acuerdo? O sea, 5 miligramos de prednisona equivale a 0,75 de dexa o 0,6 de metasona, ¿de acuerdo? Si yo a un paciente le doy, ¿cuánto? 20 miligramos de prednisona, entonces 4 por 5, 20, ¿verdad? Entonces 4 por 0,7, si quiero darle en forma de dexa, pues multiplico por 4, si quiero multiplico por 4, y listo. Esa es la conversión, ¿de acuerdo? Eso van también en pacientes que quiero cambiar la vía, ¿no? De administración, van a utilizarlo, ¿ya? Entonces, esa es la manera como se hace en la práctica, se hace con regular frecuencia. Cuando sean internitos, ahí su residente ya le va a decir la equivalencia, darle el equivalente. Bien, bien. Lo mismo, y el agregado acá del mineralocorticoide, ¿no es cierto? La fluocortisona, que sí tiene cierto grado de actividad glucocorticoide, pero obviamente destaca más, ¿no? Su actividad de lejos, la actividad mineralocorticoide, a diferencia de los otros fármacos. Ojo, ¿no es cierto? Esta actividad mineralocorticoide cumple la función como la aldosterona, pero también, pues, podría ser que retenga líquidos y sal, ¿de acuerdo?
Tal es el caso de la hidrocortisona, ¿no es cierto? Y quizás un poco la prednisona, ¿ok? Pero vean ustedes, gran actividad antiinflamatoria y casi nada, cero de actividad mineralocorticoide. Es decir, estos no retienen líquido. Ojo, te estás dando cuenta de, ¿no? De algunas diferencias entre los grupos de estos sintéticos, ¿no? Ok, potentes, gran actividad antiinflamatoria, acción prolongada y casi nula retención hídrica. Ojo, ¿ya? Pero sí es lo positivo, pues, es lo positivo. Hace un rato hemos también mencionado el lado negativo que también que tienen los corticoides cuando utilizamos por tiempo largo y de manera prolongada. Ya, esta es una clasificación dermatológica. Los dermatólogos utilizan muchos corticoides tópicos. Felizmente, la absorción no es alta, salvo que sean lesiones amplias como la psoriasis y pénfigo, altas y abiertas, ¿no? Porque las heridas abiertas, obviamente sí hay absorción sistémica, y si son en zonas amplias, sí, ahí viene el gran problema, ¿verdad? Entonces hay una clasificación del uso, ojo, no se confundan, ¿eh? Lo anterior es el uso sistémico. Hay otra clasificación en potencia, ¿no? De su uso dermatológico, ¿de acuerdo? Son hasta siete grupos, pero en la práctica digamos, lo agrupan en realidad en 4 grupos, ¿de acuerdo? Los americanos sí utilizan 7 grupos, ¿no? Pero sale una lista tremenda. ¿Y de qué depende esta potencia? No solamente depende del fármaco de su éster, su sal, ¿okay? Sino, ¿no? Porque, por ejemplo, acá está betametasona y propionato, ¿no? Y por acá está, hay otra betametasona valerato, ¿no? ¿no? Basta la sal, la potencia es menor, la concentración obviamente tiene que ver también con eso. Y 3, lo que cambia mucho esto también es la forma como le dan, ungüento, loción, etcétera. Es una clasificación complicada, pero es bueno que ustedes tengan conocimiento de eso, ¿de acuerdo? De esta clasificación. Y aquí al lado derecho, ¿no? ¿Cuándo usar corticoides tópicos de menor potencia? ¿Cuándo usar de potencia intermedia? ¿No? Las indicaciones ya en casos pues, de enfermedades con gran componente inflamatorio, como es el pemphigoide, el lupus discoide, ¿no es cierto? La psoriasis, hay que usar pues los potentes. Ahí lo dejamos, solamente es una orientación. Estos son las reacciones adversas por el uso tópico también. Uso tópico. Ya, por el uso tópico. Ok. Esto de acá, no hay que usarlo por tiempo largo, obviamente. Ok. Ah, Evitar, como recomendación general, usar en zonas de piel muy sensible, cara, ¿no? Mucho cuidado, problema de atrofia, y aparecen después telangiectasias, con telangiectasias también, ¿de acuerdo? En zona acá está, ¿no? O sea, mucho cuidado. Bueno, infecciones también secundarias, ¿de acuerdo? Niños, bebitos, ni hablar, pues bebitos tiene una piel delgadita, se absorbe, ¿no es cierto? Zonas extensas de heridas, se absorbe. Zonas como de mayor calor, como la zona genital, ¿no? A veces lesiones a ese nivel, zonas que se absorben con mayor facilidad y también nos pueden dar problemas de sobredosis, ¿no es cierto? Cushing iatrogénico, ¿no? Por uso de cremas, ¿no? Acá está, síndrome de Cushing, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? También puede haber hiperglicemia, etcétera. Pero el uso local, ¿eh? En esos casos, y por tiempo largo. Esto está en los libros también, ¿no es cierto? El esteroide unido a su globulina transportadora, ¿no? La transportina, y no,
entra a la célula, ¿no? Digamos un clásico linfocito, qué sé yo, ¿no es cierto? Se une acá al transportador ¿no? De shock y calor, estas proteínas, y que lo llevan, ¿no es cierto?, hasta el núcleo, donde se introducen en forma de dímero, que ser dos, ¿no es cierto?, a nivel del elemento del receptor de respuesta, perdón, del glucocorticoide, ¿no es cierto? Transcripción, ¿no? La zona del exón, proteínas, síntesis de proteínas, ¿no? ¿Cierto? Salida, ¿no? RNA mensajero, aquí falta, ¿no es cierto? RNA mensajero, ¿cómo se llama? Retículo endoplámico, síntesis de, ¿no? Ribosomas, son ribosomas, proteínas, ¿no es cierto? Y ahí viene, ¿no? Lo que le decía yo, ¿no? Síntesis de proteínas antiinflamatorias, represión de proteínas proinflamatorias, ¿no? ¿No es cierto? O sea, creo que acá está, ¿no? Es decir, activa o inactiva, ¿no? El corticoide, ¿de acuerdo? Activa o inactiva. Activa proteínas que tienen que ver, que tienen componente o efecto antiinflamatorio, inactivan proteínas que tienen efecto proinflamatorio, ¿correcto? Eso es lo que hace, ¿no? El glucocorticoide, ¿no es cierto? Trabajando a nivel del núcleo, a nivel de lo que es la transcripción, ¿verdad? Ya, pero justamente en la clase me decían la compañera, doctor, este es el, ¿cómo se llama? El clásico, ¿no, doctor? Este es digamos, su efecto genómico. ¿Qué hay del efecto no genómico? Interesante, poco se conoce, ¿no es cierto? Del efecto no genómico, o sea, que no actúa a este nivel núcleo, sino a otro nivel que poco se sabe de verdad, ¿no? Parece ser que a nivel local, a nivel de membranas, ¿no? A nivel de membranas, tanto del lisosoma como la membrana celular, ¿no es cierto? La membrana del glomérulo, también de la membrana basal, se une directamente y ahí, ¿no? Se une a proteínas y ahí hace cambios a ese nivel, poco se sabe, eso se llama una manera de actuar sobre el sistema no genómico, efecto, ¿no? Mecanismo no genómico, van a escuchar mucho ustedes, ¿no? Y donde pues todavía están las interrogantes. Esto ocurre en horas, este sistema en minutos, pero para eso necesita alta dosis, ¿de acuerdo? Alta dosis para que haya el efecto no genómico de los corticoides, efecto rápido, y eso se consigue con, ¿no es cierto?, con dosis altas, poco tiempo y dosis altas, ¿no es cierto? Y lo clásico es los llamados pulsos de corticoides, ¿no? Los pulsos de corticoides lo que hacen más, trabajan sobre este mecanismo no genómico. A veces lo necesitamos en los pacientes que nos hacen, digamos, un problema inflamatorio severo, ¿no? Tremendo, ¿no? Llámese, por ejemplo, entre comillas, tormenta de citoquinas, y necesitamos actuar rápidamente, ¿no? Lupus muy activo, glomerulopatías rápidamente progresivas, etc., etc., actúa rápido, si no el paciente se nos va, dosis alta, pulsoterapia, ¿no es cierto? Y el efecto que se consigue antes de esto, el efecto genómico, es el efecto no genómico. Ya. Y pues, los problemas de reacciones adversas dependen tanto de dosis y también de duración, ambas cosas. Mayor dosis, es lógico, ¿no? Y o mayor duración, ¿no? Este es el experimento, ¿no es cierto? Que en donde se ve el problema de sobrevida, ¿no? Y la evolución de reacción adversa, ¿no es cierto? Mayor dosis, ¿no? La reacción adversa, ¿no?, en este tiempo, pero también puede ocurrir con la duración. Puede ser que sea menos dosis, pero en un tiempo más largo también puede producirse reacciones adversas. Es decir, ambos, dosis y prolongación de tratamiento son los grandes problemas. Por lo tanto, tenemos que usar con muchísimo cuidado corticoides, medir bien la dosis,
y ver hasta cuándo lo van a usar, ¿de acuerdo? No hay, lamentablemente, no hay un protocolo así establecido, es individual, esto por caso. Ahí vienen, ¿no?, los grandes problemas, ¿no? Caso por caso, de qué se trata, por qué le estoy dando, cómo va la respuesta, ¿no es cierto? Ensayo y error, de esa manera, correcto. Reacciones adversas, desde cuadros de psicosis por corticoides, ¿no? Hasta todo lo contrario de depresión, ¿no? Problemas de hígado graso que puedo tener en el paciente, ¿de acuerdo? Problemas, si lo asocio a AINES, úlceras y sangrado digestivos, ¿de acuerdo? Edema e hipertensión arterial no controlada por uso de corticoides, acúmulo acá digamos, de grasa, ¿no? Triglicéridos, ¿no? Fracturas, osteoporosis y fracturas, miopatía, por corticoides, ¿no es cierto? Con atrofia muscular, por efecto catabólico, acuérdense que los corticoides tienen un efecto catabólico, ¿no?, dentro del metabolismo. Obviamente los problemas de infección, inmunosupresión, es decir, toda una serie de problemas porque, que les comentaba, tiene el corticoide, que es lo que limita su uso, ¿no? Este es un acrónimo, ¿no es cierto?, para que se acuerden, ¿no?, de Cushing, ¿no? Y cataratas, úlcera, las estrías, adelgazamiento de la piel, hipertensión, hirsutismo, infecciones, tuberculosis y otras, ¿no? Necrosis de cadera, ¿no? Avascular de cadera, hiperglicemia, ¿no? Diabetes, osteoporosis, fractura, aumento de peso, problemas de cicatrización de heridas y cambios mentales, dentro de un etc., ¿de acuerdo? Son algunos ejemplos, ¿no? La mnemotecnia, ¿no es cierto? El dibujito del Cushing y todo lo que está acá, ¿no? El Cushing, la causa más frecuente de Cushing iatrogénico, es decir, lo creamos nosotros, ¿no? A veces no nos queda otra cosa, de verdad, ¿no? Pero hay que evitar por el uso de corticoides, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿no es cierto? Lo que hablamos cuando hablamos de mecanismo de acción, es un balance, pues, un balance entre reacciones adversas y efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Puesto acá, ¿no es cierto?, a manera de, digamos, de la transrepresión y la transactivación, ¿no es cierto?, de proteínas inflamatorias, proteínas antiinflamatorias, ¿no? Acá están. Y los problemas, ¿no?, de insuficiencia del eje suprarrenal. Ojo, este es importante, muy importante, por favor, uso prolongado de corticoides, no hay que retirarlo, de manera súbita, porque podemos crear un problema de insuficiencia suprarrenal relativa. El paciente entra en estrés, no sé, cuadritos, ¿no? Entre el estrés y no tiene, pues las suprarrenales están atrofiados por el uso, ¿no?, por largo tiempo de corticoides exógenos, ¿no es cierto? Acuérdense, corticoides exógenos, rompo el eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Es decir, si hay mucho corticoide en la sangre, ACTH disminuye, y por lo tanto el ACTH ya no va a estimular a las suprarrenales y acabo con atrofia suprarrenal, ¿verdad? Entonces, el paciente que recibe corticoides por largo tiempo, ese paciente obviamente tiene una atrofia suprarrenal. Se me ocurre suspenderle bruscamente, ¿no? Paro así, ¿no? Brutalmente paro el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, vital este eje, y al paciente después
digamos, sin estrés, pero sobre todo con estrés, ¿no? Una infección, una operación, un traumatismo, comienza a ser hipotensión arterial, trastorno sensorio, ¿de acuerdo? Y me rajo la cabeza y me llega a la emergencia. ¿Qué le pasó a ese paciente? No está infectado, no es isoséptico. Y tiene una historia de haber estado usando corticoides y a alguien se le ocurrió, o el paciente mismo también, suspender bruscamente el corticoide y entró en este problema de insuficiencia suprarrenal por suspensión del corticoide. Ojo, ¿ya? Bueno, diabetes, glaucoma, osteoporosis, que ya no redundo más, ¿no? Es decir, balance entre todo lo malo, que está acá, ¿no? Este autor que comenta mucho, este autor de Lancet, ¿no? Y todo lo que me ayuda el corticoide. Es siempre un asunto de balance. En farmacoterapia le enseñamos, ¿no es cierto? A ustedes, ¿no? Eficacia versus seguridad, balance, ¿no es cierto? Eficacia versus seguridad. Hay necesidad, correcto, hay necesidad, pero a sabiendas, alertas, ¿no? A sabiendas que esto puede ocurrir. A veces tenemos, no a veces, con mucha frecuencia tenemos que hacerlo, y es por eso el seguimiento que siempre les hablo, ¿no es cierto? Vigilando, pendiente de que no suceda reacciones adversas, en este caso corticoides, pues, ¿no es cierto? O es bien la enfermedad, o es bien la terapia que produce los problemas, ¿verdad? Es un balance, ¿no? Entonces, resumen, glucocorticoides, es antiinflamatorio, es antialérgico, es un vasoconstrictor periférico, ¿no? Los dermatólogos mucho insisten en este efecto vasoconstrictor. Justamente esa escala de potencia lo hacen valorando el efecto vasoconstrictor periférico, obviamente inmunomodulador, inmunodepresor, antiproliferativo y no se olviden hasta antineoplásico. Ok, muchos oncólogos, ¿no? Utilizan, asocian el corticoide a la quimioterapia, ¿de acuerdo? Para lograr un efecto de apoptosis. Es un efecto, dicho sea de paso, no genómico, ¿de acuerdo? Los problemas metabólicos que ya hemos hablado, y también de equilibrio hidroelectrolítico, porque muchos de ellos tienen efecto mineralocorticoide de mayor o menor grado, como lo hemos visto, ¿verdad? ¿En qué caso se utiliza en general? También se utiliza el corticoide para hacer diagnóstico, ¿eh? ¿No? También para hacer diagnóstico se utiliza como pruebas de diagnóstico, el endocrinólogo mucho lo utiliza, y para y buscar la causa en el cuadro de Cushing, subcushing, primario, secundario, terciario, ¿no? Central. Ya hemos hablado de su reemplazo en insuficiencia suprarrenal, Addison, tuberculosis, autoinmune, enfermedad autoinmune, tratamiento de este problema de los niños, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Digamos corticoides, dosis bajas, y este gran grupo, autoinmunes, alergias, ¿no? En donde son los usos de grandes rasgos, ¿de acuerdo? Los cuidados que hay que tener, hay que estar seguros que el corticoide le va a servir al paciente, ¿no es cierto? Lo que también hemos hablado cuando, ¿no? Cuando desarrollamos uso racional, tener claros los objetivos, ¿no? Las reacciones adversas, como dije, ¿no? Bien. Aquí está una lista, pues, uy, es una lista interminable de indicaciones en todas las especialidades, todos van a usar, todos van a usar corticoides, por lo tanto, tenemos que conocer de corticoides, ¿no? Toda esta parte. Los tipos, ¿no? Inyectable, oral, oftálmico, ¿no es cierto? Es bastante una lista numerosa por diversas vías, ¿no? De los diferentes corticoides. Acá están los inhaladores que no son. Intraarticular también, ¿no? Muchos casos, acción local intraarticular, ¿por qué no? ¿No? Se podría utilizar, ¿no? Ojo que también de la articulación siempre hay un grado de absorción, lógicamente a nivel sistémico, pero las dosis son bajas, hay corticoides de depósito, ¿no?
que duran ahí 2, 3 semanas, hasta un mes. Mucho cuidado con los corticoides de depósito, a veces son causas como se acumula ahí el corticoide, ¿no? Ya hemos dicho, el problema es dosis o tiempo, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes que usan corticoide de depósito sin saberlo, dejan de usarlo y llegan a la emergencia por un cuadro sin saberlo, y ni el médico tampoco, ¿no? Hipotensión arterial, trastorno sensorio, presión brusca, sin saber que ese corticoide que han usado de depósito es de larga duración. Hay que preguntar todo eso, ¿no? Porque el tratamiento ahí, esos pacientes se salvan. Si yo doy suplemento de corticoides, ¿no? Ese paciente no tiene por qué morirse. Pero a veces el diagnóstico se me puede pasar. Una manera de clasificar los glucocorticoides, ¿no? Dosis bajas, ¿no? Menos de 7.5. Todos digamos, toman como base la prednisona. Y usan ese cuadrito que le dicen, ¿no? De conversión, ¿no? Pues es equivalente. Con ese equivalente es usar ese cuadrito, ¿no? Y ahí multiplicar y va a salir, ¿verdad? Dosis baja, 7.5 por día, media, esta es la dosis. Nos estamos hablando del adulto, obviamente, ¿no? En niños es por kilo de peso, ¿no? Y llegamos a la terapia de pulso, ¿no? Ok, y en la terapia de pulso, ¿no? Hay términos, ¿no es cierto? Cuando se han hecho los estudios correspondientes, es un resumen nomás más que una gráfica para, ¿no? Es en pulsoterapia, ¿no? Digamos, el mecanismo no genómico es el que eh, afecta más cuando usamos pulsos. Interacciones, hay interacciones, ¿no? Muchos de estos, hemos visto el metabolismo, ¿verdad? A nivel hepático, utilizan mucho el sistema, la citocromo P3A4, entonces, ¿no? ¿Se acuerdan? Los inductores, ¿no? Entonces, pueden disminuir, ¿no? De alguna manera el efecto corticoide, ¿no? Ojo que también no solamente es inducción enzimática en esta familia, sino también es a nivel glicoproteína P, ¿no es cierto? Este transportador que saca, ¿no? A la sustancia de la célula, ¿no es cierto? Ok, también se ve comprometido, ¿no? Y estos son inductores y este grupo de los inhibidores, ¿de acuerdo? Que hay que tener también precaución, ¿de acuerdo? No, y lo pueden revisar, no. Warfarina también, ¿no? Los glucocorticoides pueden aumentar el efecto de la warfarina, el efecto anticoagulante. Es lógico, pues, si el corticoide me sube la glicemia, ¿no es cierto? Diuréticos, antidiabéticos, también quinolonas. Las quinolonas, no se olviden, pueden producir problemas. Es un antibiótico que puede producir problemas del tendón. Obviamente, el uso de corticoides me puede afectar más ese problema. Y con AINES es una bomba de tiempo, es una bomba, ¿no? Usar corticoides con AINES es exponer al paciente a sangrado digestivo, ¿de acuerdo? ¿No? Esto es lo que le dije del problema suprarrenal. Cuando damos corticoides por tiempo largo, basta dar 2 semanas nomás o más para poder tener este problema de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Suspensión brusca, ¿no? Porque demora en recuperarse la suprarrenal que se vio atrofiada. Demora en recuperarse. Ese es el cortisol endógeno, ¿no? A través de varios meses demora, ¿no? Así puede llegar el paciente a la emergencia. Y a veces uno no sabe qué está pasando, ¿no? Y sale el antecedente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trata con la hidrocortisona? Porque tiene un efecto no solo glucocorticoide, sino también, no se olviden, hidrocortisona también tiene un efecto mineralocorticoide, ¿de acuerdo? Ahí en la tablita se van a dar cuenta de líquidos, ¿no? Volumen, etcétera, etcétera. Esta era la última ya, y aquí no vamos, ¿no es cierto? Sí, pues el gran problema son las reacciones adversas,
hablaba de los agonistas, también de los antagonistas, este grupo que aún no, que aún no dispara, aún no hay alguna novedad que son ¿no? A nivel de receptores, pero de manera selectiva, es decir, los agonistas selectivos, ¿no? En donde yo quisiera tener el efecto antiinflamatorio, pero no quisiera tener el efecto metabólico que me ocasiona, ¿verdad? Entonces, es un ideal que no se alcanza, está buscando formas liposomales de glucocorticoides, también, digamos, que se libere lentamente el corticoide, ¿no es cierto? Un grupo especial que son los nitroesteroides también, y comprender un poquito más el mecanismo no genómico para explotar este mecanismo, ¿no es cierto? Que es una acción directa, sobre todo a nivel de membrana. Muy bien, ahí lo dejamos. Muchas gracias. ¿Preguntas que tengan sobre esta parte de corticoides? Hola. Ups. Uy, no me digan que no me han estado escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, todo claro. Ah, ya. Ay, caramba. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que quieran